Quiero que me acompañen a Efesios 2, pongan una marca allí, Efesios 2. Continuamos con la enseñanza que estamos trayendo los viernes de nuestros seres. Es la 9ª clase. Quedan 3 clases nada más para concluir. Y en el día de hoy vamos a hablar de la nueva naturaleza, primera parte, dentro de la clase Nuestro Ser. La nueva naturaleza, primera parte. Una pregunta que quiero hacer y es la siguiente: ¿qué significa la nueva naturaleza? ¿Qué significa la nueva naturaleza? En el libro de Efesios 2:3 tenemos un ejemplo acerca de nuestra vieja naturaleza. No sé si están en el verso 3 ahora. ¿Están allí? Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿qué dice? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a Cristo, teníamos una vieja naturaleza, teníamos la naturaleza de la carne. Cristo nos ha dado vida en su palabra, su espíritu, y si usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza se refiere a la vida misma de Dios en el creyente. Las Escrituras utilizan términos acerca de la naturaleza, tanto la vieja como la nueva como la siguiente. Por ejemplo, en la vieja naturaleza, cuando usted lee la Biblia donde dice el viejo hombre, ¿verdad? Efesios dice hijos de ira, esclavos del pecado. Jesús en el capítulo 8 de Juan les llamó hijos del diablo. Y también la palabra hace una distinción acerca de los no creyentes y creyentes como carnales, pero también a veces los creyentes andan en la carne, ¿verdad? Bueno, la nueva naturaleza utiliza términos como el nuevo hombre, hijos de luz, esclavo de justicia, hijos de Dios, y también los llamas espirituales. Bueno, en la regeneración, si puede poner la imagen, Javier, la primera imagen, en la regeneración, el proceso de santificación es progresivo. ¿Cuántos saben que la santificación en el creyente es progresiva? ¿Cuántos saben eso? Bueno, en el libro de Primera de Tesalonicenses, vamos al capítulo 5, es el texto que hemos estado utilizando para esta clase, Primera de Tesalonicenses. Ahí vamos a ver un ejemplo que luego que leamos vamos a ver. Primera Tesalonicenses 5:23. Voy a esperar que llegue. Una de las cosas que en el evangelio moderno, si puedo decir, no se explica de que la salvación tiene 3 etapas. Hemos explicado eso anteriormente. Fuimos salvados, estamos siendo salvados, o sea, fuimos salvos en el espíritu. Estamos siendo salvados en el alma, estamos siendo regenerados. Y un día seremos levantados para completar la salvación en nuestro ser. Este texto nos enseña que somos, ¿cuántas partes? ¿Quién me ayuda? 3 partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, este texto lo hemos leído anteriormente, pero aquí a Dios se le da un título y es muy importante. Dice el verso 23, y el mismo Dios, ¿qué dice luego? De paz. Ahora, allí se le está dando un título a Dios, el Dios de paz. ¿Por qué del texto dice Dios de paz? Es posible que nuestra mente en este momento, cuando leemos eso, podemos pensar en la tranquilidad, en reposo. Pero paz, el cual es el shalom, significa prosperidad, prosperidad del alma, ¿verdad? Dice el Dios del shalom, el Dios de la prosperidad. Ahora, esta prosperidad no es la que ustedes escuchan por el YouTube o en muchas iglesias, del dinero, la fama, el éxito, nada de eso. Aquí cuando vemos la palabra shalom, siempre la Biblia va a utilizar la palabra para la aplicación espiritual.
Y nuestra vida espiritual purifica nuestra alma y nuestra alma bendice nuestros cuerpos. Esa es la idea. Entonces dice el texto, el Dios de paz os santifique, ¿qué me ayuda? Por completo. Ahora, en este texto nos damos cuenta de que no es una vez fuimos salvados y ya, a esperar a Jesús que llegue, sino que ahora usted y yo tenemos ahora que cumplir la parte de la santificación, porque estamos siendo preparados para ir al cielo, para vivir en el cielo. Y muchos, yo haría esta pregunta, si al cristiano no le interesa la santidad o la santificación, ¿para qué quiere ir al cielo si allá se vive en santidad? El estilo de vida del cielo es la santidad. Por eso estamos siendo santificados para poder entrar allá y convivir con Dios. Entonces, aparte de la santificación, sabemos que en ese proceso los no creyentes ven el cambio y creen. Pero vemos aquí que dice el texto, para que seamos santificados por completo. Aquí sabemos que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, quiero hacer un paréntesis allí. Le voy a decir algo. Yo sé que a lo mejor hemos escuchado predicadores, ¿verdad?, que enfatizan la santidad y lo exclaman, ¿verdad? Dios busca santidad y el que no anda en santidad no puede estar con Dios, ¿verdad? Pero vamos a verlo de una manera más básica. La santidad es lo que nos permite tener comunión con Dios. Quiero que piense por un momento en eso. Sin santidad, cuando dicen nadie verá a Dios, no solamente se refiere en aquel día, sino también en el presente. Si nosotros no somos santificados, si no andamos en santidad, no podemos tener comunión con Dios, porque Dios no puede tener comunión con la carne. Romanos 12 nos dice que sacrifiquemos nuestros cuerpos de manera viva, o sea, que le digamos que no a la carne. Luego dice santo, agradable a Dios. Entonces, a veces queremos la justicia de Dios, pero no queremos la santidad que nos exige. Entonces, tenemos que vivir en separación del mundo, los deseos de la carne, los deseos del mundo, para poder tener la justicia de Dios, o para que la justicia de Dios opere a través de nosotros. Entonces, a veces nos enfocamos en, bueno, Señor, quiero llevar fruto, ¿verdad? Quiero crecer espiritualmente. Pero hay una parte en nosotros que debe de ir primero, y es vivir separados del mundo para Dios. Entonces, por eso es que la santificación, ese proceso es muy importante. Nada sucede si no hay separación. No podemos estar en el mundo y en las cosas de Dios. No funciona así. ¿Cuántos están de acuerdo? Bueno, aquí vemos que el texto nos dice que Dios, su palabra, quiere santificarnos por completo. Ahora, vemos la santificación posicional. Fue cuando creímos en Cristo. Hemos hablado de esto ya. Jesucristo nos puso en paz con Dios, ¿verdad? Pero ahora nuestra alma necesita ser regenerada. Estamos siendo cambiados cada día. Más adelante el texto dice, y todo vuestro ser, espíritu, yo le puse en paréntesis conexión, alma, transformación y cuerpo, evidencia. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan, primera de Juan, dice que el que tiene la esperanza de su venida se purifica a sí mismo. En otras palabras, si usted y yo tenemos el anhelo de su venida, eso nos va a conllevar a cada día a purificarnos, a separarnos de las cosas del mundo. Aquí vemos que el texto dice para que seamos hallados irreprensibles para su venida. Bueno, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Nacimiento, quise decir, Dios resucitó nuestro espíritu, ¿verdad? Ahora, la imagen que están viendo en la pantalla era como estábamos antes de Cristo. Nuestro espíritu estaba muerto, estábamos muertos espirituales. Y usted y yo vivíamos regidos por la carne, por todo lo que el mundo ofrece, todo lo que se transmite por la carne. Entonces, como no teníamos manera, yo dibujo una pared allí para que vean que no había manera de cómo conectarnos a Dios, porque estábamos muertos espirituales. Esa es la diferencia de un creyente y un no creyente. Una persona no creyente, así, esa es la manera que usted lo ve. Porque mucha gente dice, bueno, tú eres cristiano, pero yo no tengo que ir a la iglesia, por ejemplo. O yo no tengo que creer en la Biblia, o no tengo que hacer ciertas cosas que ustedes hacen. Entonces siempre justifican de que para ellos hacer el bien no necesitan nacer de nuevo. Esa es la idea del mundo.
porque ellos dicen, bueno, sí, ¿qué tú haces que yo no hago? Entonces hay una diferencia posicional, que nosotros estamos en Cristo y el no creyente no está en Cristo. El no creyente está fuera de Cristo. Pero cuando somos nacidos de nuevo, lo vamos a ver más adelante, entonces el Señor nos da un espíritu nuevo, según Ezequiel 36. Ahora, hay muchos textos en la Biblia, que vamos a ver algunos, que dice que el Señor nos hizo perfectos una sola vez. Y usted diría, pero yo no soy perfecto, todavía me falta mucho, todavía fallo, ¿verdad? ¿Se ha hecho esa pregunta? Lo que pasa es que cuando pensamos en esa perfección, estamos mirando la carne y no el espíritu. El espíritu que Dios hizo morar en nosotros es perfecto, pero lógicamente nuestra carne no. Y cuando usted se mide, no debe medirse por la carne, y luego vamos a explicar qué quiero decir con eso, sino que cuando Él dice que nos hizo nuevos en el Señor, fue en el espíritu, no en la carne, mucho menos en el alma. Por ejemplo, si usted tenía sobrepeso o estaba gordito antes de nacer de nuevo, cuando nace de nuevo sigue teniendo el mismo peso. O sea, no sucede nada aquí, ni en el alma. Donde sucede es en el espíritu. Bueno, tenemos que ver también la muerte, tenemos que verla de tres maneras, de tres fases, vamos a decir. Tenemos muerte espiritual, tenemos muerte física y tenemos muerte del alma. ¿Sí reconoce eso, que hay tres muertes? La primera fue la separación de Dios. ¿Cómo se llama esa? Muerte espiritual. Génesis 3:24, solamente póngalo como referencia. La muerte física, todos la conocen. En Juan 11 vemos Lázaro que murió, ¿verdad? Y la muerte del alma, el Señor en Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino aquel que puede enviar el cuerpo y el alma, ¿a dónde? Al infierno. Entonces, hay tres tipos de muerte. Una espiritual, física y luego la del alma. Ahora, no se enfatiza mucho de esto, pero yo veo la Biblia repleta de este énfasis de nuestras tres partes. Incluso cuando el Señor habla del primer mandamiento, dice, amarás a Dios con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con todo tu ser. El nuevo nacimiento, acabamos de hablar de que la muerte tiene tres partes, ¿verdad? Bueno, en el nuevo nacimiento fue algo instantáneo. El día que usted nació de nuevo, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de nuevo fue instantáneo. No fue un proceso, fue algo así como cuando el bebé sale del vientre de su madre. Pero la regeneración es progresiva, es al paso, ¿verdad? Cada día. La glorificación es instantánea. La glorificación es cuando Dios nos levante. Cuando yo conecté estas dos, la muerte y la nueva naturaleza, se parecen porque la muerte espiritual fue instantánea. El Señor echó a Adán fuera y a Eva del Edén. Fue algo instantáneo, ¿verdad? La muerte física es lenta, es progresiva. Nos vamos poniendo viejitos y luego morimos, ¿verdad? Y la muerte del alma también es instantánea. Por igual, el nuevo nacimiento es instantáneo, la regeneración es progresiva y la glorificación es instantánea. Ahora, ¿notan el espejo? ¿Sí pueden ver la similitud? Bueno, aquí entendemos que sin el nuevo nacimiento no hay salvación, no es por obras. Sabemos que ninguno de nosotros podemos agradar a Dios en obras. Y para eso vamos a usar el ejemplo de Juan 3. Si usted me acompaña, Juan 3. Vamos a ver ahí el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3. Aquí sabemos ya la historia de Nicodemo. Y Nicodemo, debemos de siempre recordar que Nicodemo era un maestro de la palabra, era judío, conocía la ley de Dios de memoria y pertenecía al pueblo de la promesa de Dios. Ahora, tenía en los ojos de los hombres, era vamos a decir, un escogido de Dios, un separado de Dios, ¿verdad? Un hijo de la promesa, como muchos dicen. Y este hombre fue el hombre perfecto para el Señor hablar del nuevo nacimiento. Porque al Jesús hablarle a Nicodemo del nuevo nacimiento, nos deja saber que no es para gentiles, o sea, para los no judíos, es para todos. Y la fe es para todos. No hay un privilegio con los judíos y con nosotros menos.
Claro, hay un orden de prioridad. Ellos fueron primeros, pero no quiere decir porque son mejores. Pero sí ellos fueron escogidos para luego proclamar el Evangelio. Fíjense el verso 3 de Juan 3, lo que dice. Aquí vemos que Nicodemo viene de noche, viene escondido aparentemente, ¿verdad? Porque parece que le picó el corazón cuando oyó a Jesús hablar. Y dice que Nicodemo le preguntó que tenía una certeza que venía de Dios, porque nadie que haga lo que Jesús hacía no lo puede hacer si no viene de Dios. Y en el verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué dice? De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí la palabra ver está hablando de percibir o entender en el espíritu. Es muy importante esto. Cuando habla de ver o percibir, que es la traducción, no está diciendo ver los ojos, o sea, como muchos dicen, ¿verdad? Una persona que estuvo en coma y se fue al cielo y vio una ciudad de oro, no está hablando de eso. Aquí ver no tiene nada que ver con el cuerpo o los ojos del alma, por así decir, sino que ahora, cuando nosotros creemos, nosotros entendemos por medio al Espíritu. Ahora, esto es un poquito complicado de explicar, porque es como cuando usted tiene una convicción personal que solamente usted le entiende, ¿verdad? Cuando usted dice, yo creo en Jesús, y yo le preguntaría, ¿cómo usted sabe que cree en Jesús? Es casi imposible explicar eso. Usted dice, no, yo creo. Claro, podemos citar lo que él hizo, pero ¿cómo usted cree? ¿Cómo usted sabe que cree? Bueno, es una convicción personal. Pero aquí ver tiene que ver con la palabra también entender, percibir de una manera clara que Jesús era Dios mismo. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Se acuerdan de 2 Corintios 4:4? Que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual es Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando el Evangelio se predica a un no creyente, el Evangelio consiste en predicar a Cristo como Dios. O sea, nosotros vemos en la cara de Cristo, que es el Evangelio, a Dios mismo. Y es ahí donde nosotros creemos y lo hacemos nuestro Señor. Bueno, aquí, cuando él está hablando con Nicodemo, le dice, si no naces de nuevo, no puedes entender. Porque el entendimiento espiritual no proviene por el intelecto humano, ni mucho menos por sentimientos del alma, sino por medio del Espíritu, el cual Dios da. Hemos leído en Mateo la parábola del sembrador, Mateo 13, de que el entendimiento de Dios proviene por el corazón, no por el cerebro. Si yo le quiero explicar a usted matemática, usted necesita usar su cerebro, su intelecto. Pero si yo le voy a explicar algo de Dios, necesita su corazón. ¿Sí lo entienden? Porque la palabra es una semilla que cae allí y ella misma te explica por el Espíritu y te da la verdad. Bueno, el verso 4, fíjense lo que dice Nicodemo. Nicodemo estaba totalmente perdido. Ahora, acuérdense que él es un maestro. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, mientras que Jesús le hablaba de recibir un nuevo espíritu, Nicodemo en su mente intelectual estaba pensando él volver a entrar a su madre y volver a salir. A lo mejor estaba muerta, quién sabe. Y él estaba con su mente allí. ¿Se imagina usted en los zapatos de Nicodemo? Dice, nacer de nuevo, nadie va a poder entrar al cielo. ¿Cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Jesús no estaba refiriendo a eso. El verso 5 le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora le dice entrar. Número 1 le dijo, no puedes percibir o ver. Y en la segunda le dice, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Ahora, lo primero que nosotros recibimos de Dios es el nuevo espíritu. Efesios 2 dice que resucitó nuestro espíritu. Pero aquí vamos a ver estas dos palabras, agua y espíritu, ¿verdad? En Ezequiel 36, si pueden dejar una marca en Juan, y vamos a Ezequiel 36, verso 25. ¿Qué significa nacer de agua y del espíritu? En este verso que vamos a leer de Ezequiel, hay una referencia acerca del agua.
Y el agua en la Biblia se utiliza de manera metafórica refiriéndose a la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿el agua para qué sirve? ¿Quién me ayuda? Una de las cosas que el elemento del agua sirve. Para limpiar, ¿y qué más? Y para saciar la sed, exactamente. Entonces, vemos muchos textos que nos ayudan a confirmar de que el nacimiento del agua aquí es la palabra, ¿verdad? No es el bautismo en agua ni nada por el estilo. Fíjense lo que dice el verso 25 de Ezequiel 36. ¿Están allí? Dice, esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, ahí está hablando de limpiar nuestros sentimientos y nuestros deseos del alma con la palabra. Pero luego en el 36, ¿qué dice al principio? Y os daré, el 26, gracias. Os daré, ¿y un qué más? Y un espíritu nuevo, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo el espíritu y el agua en Ezequiel venía como promesa. Podemos, si usted está tomando notas, le voy a dar 4 versos como referencia. Juan 16:13. Juan 16:13, perdón, le di el que no es, Juan 14:10, perdóneme, pasa que tenía unas referencias anteriores. Algunos escribieron la palabra percibir como nota, ¿tomaron alguna nota? Cuando estaba explicando, sí, tengo unas referencias para ese texto. En cuanto a percibir, me voy a retroceder un poco, denme un segundito con el agua, ¿ok? Juan 16:13. Estoy hablando aquí de la palabra percibir como referencia. Luego, 1 Corintios 2:15. 1 Juan 2:27. Y 1 Juan 4:6. Allí es donde vamos, con esas referencias que le di, pueden ver referencias acerca de ver o entender las cosas de Dios. Voy a volver otra vez al agua, nacer de agua, y las referencias para eso es Juan 4:10, Juan 4:10, Juan 15:3, Efesios 5:26, Efesios 5:26 y Tito 3:5. Y queda uno más. Tito 3:5 y luego Hebreos 10:22. Los textos que le compartí ahora tienen que ver con referencias acerca de la limpieza de la palabra, que es el agua, de manera metafórica. Cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de agua y luego de espíritu, ¿verdad? Esas dos normalmente siempre van unidas. Jesucristo siempre utilizaba la palabra y el espíritu. Ahora, quiero que le pongan mucha atención a esto porque las iglesias de hoy están perdiendo esa esencia de las dos. Hemos hablado que hay iglesias que son mucho de la palabra y nada del espíritu. Otras son yo soy del espíritu y nada de la palabra. Entonces no se puede cortar por la mitad la moneda, sino que la palabra de Dios opera en el espíritu, en el creyente. La palabra es algo físico que usted y yo podemos tener, como la Biblia, pero el espíritu es invisible. Entonces la confirmación de lo que yo siento, ¿lo encuentro dónde? En la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí luego le dice, el que no nace de agua y del espíritu. El espíritu es el agente vivificador de la palabra, si lo quieren poner así. El espíritu es el agente vivificador de la palabra. En otras palabras, es el espíritu el que le da el poder a la palabra cuando la obedecemos. Juan 6:63. Fíjense lo que dice Jesús aquí. En Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da. Si puede poner la otra imagen, Javier, por favor. El espíritu es el que da vida.
Le voy a leer la otra parte de Juan 3, no se muevan de Juan 6, para usar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, si ven esta imagen, ¿verdad? Ya la habíamos utilizado anteriormente. El texto que acabo de leer de Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida. En otras palabras, la vida proviene por medio del Espíritu que Dios nos dio. O sea, la vida de Dios viene por ahí. Una vez recibimos la vida de Dios, nuestra alma es purificada, santificada, es hecha justa. Por lo tal, todo lo que sale de nuestro ser, que es por el cuerpo, va a ser puro, justo, santo, va a ser fruto, en otras palabras. Hemos estudiado que a veces queremos ser cristianos en la carne, queremos hacer sacrificios, ayuno, oración y muchas cosas. El ayuno, que luego vamos a traer una enseñanza acerca de eso, el ayuno y la oración tiene dos implicaciones un poquito diferentes a lo que muchos la piensan. O sea, orar no es el que más dure orando, no tiene que ver con 5 o 6 horas. El ayuno no tiene que ver con dejar de comer, es más que eso. La oración tiene que ver con nuestra dependencia y búsqueda y conexión a Dios. Ahora, que usted ore 20 minutos, 1 hora o 5, eso va a depender de su conocimiento de necesidad que tiene de Dios. Si usted no entiende que necesita siempre de Dios, su oración va a ser muy corta. Si usted entiende que usted no puede vivir sin Dios, como Jesús dijo, nada pueden hacer sin mí, su oración va a ser más extensa. Si usted tiene un celular que la batería está dañada, usted tiene que tener un cargador con usted, ¿sí o no? Porque a cada rato se le va la batería y tiene que estar donde quiera conectándolo. Cuando nosotros no entendemos la magnitud de necesidad que tenemos de Dios, nuestra oración es de 5 minutos. Porque en la oración es donde, lo voy a decir así, es donde Dios inyecta su poder, su fe en nosotros para poder seguir. Entonces, cuando usted sabe lo mucho que usted necesita a Dios, usted no va a contar los minutos y va a decir, oré por 2 horas o 3. No, usted no le va a poner mente a eso. Usted va a estar allí buscando a Dios. Pase el tiempo que pase. O sea, no sé de dónde salió eso de que 1 hora, 2, media hora, 10 días. El punto es que usted va a estar conectado a Dios. Mientras más usted sabe que necesita, más va a buscar. El ayuno en el Nuevo Testamento tiene una implicación diferente. En el Antiguo Testamento el ayuno era para sacrificios, incluso para mover a Dios, por así decir. Pero el ayuno de este tiempo es para matar la carne, para echar a un lado los deseos de la carne, para buscar a Dios. Hoy se puede ayunar incluso hasta el celular. Eso es un ayuno. Abstenerse de las cosas que te toman el tiempo y no te permiten buscar a Dios, usted puede ayunar de eso. Porque a lo mejor para algunas personas la comida no es algo muy grande y puede durar 3 días ayunando y no hizo nada porque no tiene ese deseo de comer. Pero a lo mejor su problema es la televisión, vamos a decir, y dura 6 horas allí. Entonces hay que ayunar televisión, vamos a decir, para buscar a Dios. Hay que quitar las cosas del mundo para pasar tiempo con Dios. Entonces fíjense cómo la oración y el ayuno es algo un poquito más de lo que oímos, ¿verdad? Hay que ayunar, o sea, yo en lo personal no creo que en el Nuevo Testamento yo como pastor le digo a ustedes ayunen por una causa. Eso tiene que ser algo personal y espiritual. La oración, si usted me pregunta, ¿qué tiempo tengo que orar? Bueno, mira la lista de lo que le vas a pedir a Dios espiritualmente hablando y eso te va a decir el tiempo que vas a durar pidiendo. Cuando uno sabe lo mucho que uno necesita a Dios, uno quisiera vivir allí. Como dijo Pedro, vamos a quedarnos aquí tranquilos. Entonces, fíjense cómo la oración y el ayuno es con el fin de hacer morir lo terrenal. Es con el fin de buscar la presencia de Dios. No es con el fin de mover a Dios. Voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo. Entonces sería que Dios me dio el trabajo por mi sacrificio. Fíjense cómo podemos torcer la Biblia. Mientras que yo digo, Señor, necesito un trabajo. Y la intención de buscar el trabajo es agradar a Dios y bendecir al prójimo. Claro, también Dios te va a suplir porque por eso trabajamos, pero no solamente porque quiero algo para mí, porque ya no hay amor allí. Entonces, fíjense cómo nuestra búsqueda de Dios implica negar la carne. Es por eso que es más fácil servir en la iglesia que buscar de Dios. ¿Sí o no? Piensen por un momento. Es más fácil servir aquí que buscar la presencia de Dios en la casa. Es más fácil dar una manito, si hay que pintar, eso es fácil porque, miren, yo le llamo a eso a veces, no siempre,
voy a repetir, a veces, un mataconciencia. A veces Dios nos confronta por el Espíritu y cuando el pastor o cualquier iglesia te usa, te vas contento a la casa, pero estás engañado. Si crees que eso te hace más espiritual. No sé si me doy a entender. A veces uno, por no hacer lo que Dios nos manda, queremos servir. Y ahí andamos evangelizando en el mundo y no hacemos lo que Dios nos manda. Estamos hablando a la gente del evangelio, pero en la casa estamos boca abajo. Entonces, lo primero es permanecer en Él. Si lo que usted y yo hacemos para Dios no proviene de Dios, no es de Dios. Suena raro, pero es bíblico, hermanos. Cuando leemos el libro de Primera de Juan, lo dice muy claro. El que dice que le conoce y no anda en luz, lo dice bien claro. Entonces, ¿qué es andar en luz? Andar en luz no es andar sin pecado. Andar en luz es andar por el Espíritu, buscando las cosas de arriba. En esa confesión sin cesar, como le llamo yo. Esta confesión sin cesar, a lo que me refiero es, nosotros, por ejemplo, para no confundirlos, quiero que alguien me busque Primera de Juan 8, por favor. No sé quién lo quiere leer, que me ayude. Pasa que si no lo leo, se quedan un poquito confundidos. Necesito que el que lo lea se oiga en la iglesia entera, hasta en el baño. Primera de Juan 8. ¿Quién lo va a leer? Levante su mano. ¿Nadie? Primera de Juan 1:8, perdón. 1:8, no me condenen. Lo que pasa es que algo que me llega, hermano Heriberto. Ahora, del 8 al 10, si no me equivoco, van a notar la palabra pecado 3 veces. ¿Ok? Léalo, hermano. Párelo ahí, vaya el paso para yo ir explicando. Ahora, fíjense lo primero que dice. Si decimos, y ahí está hablando de naturaleza, ¿ok? Que no tenemos, ahí no habla de hacer o practicar, sino tener. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había un pecado de hierro? El pecado es el pecado ignorante, el pecado que usted comete sin darse cuenta. ¿Verdad? Usted puede, por ejemplo, sin querer ofender a alguien y luego si no se lo dice, usted se queda como que no pasó nada. Entonces, por nuestra deficiencia humana, ofendemos y pecamos sin darnos aún cuenta. Ahora, hay pecado que sí nos damos cuenta, ese lo confesamos, ¿verdad? Entonces, el que el hermano leyó en el 8 dice, el que dice que no tiene. Ahora, el pecado aquí, en Romanos 7, Pablo le llama en nuestros miembros. Todavía tenemos deseos por las cosas del mundo y está hablando del alma, no del cuerpo. Quiero que tengan eso claro, lo carnal no es lo del cuerpo, es el deseo del alma de las cosas del mundo, ¿ok? La cual vienen por el cuerpo. Si puede brincar al verso 9. Ahí está el segundo pecado. Si confesamos nuestros pecados, es aquel que usted sabe que cometió. Porque usted no puede confesar un pecado que no sabe que no cometió o que sí cometió. Entonces el primero dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y el 10 dice, mentimos, ¿verdad? Exacto. Entonces fíjense las 3 formas de pecar. Primero dice, si no tenemos en nuestros miembros, si estamos puros, esa es la idea, ¿verdad? Mentimos. Luego dice, si confesamos la falta que cometimos, dice que Él nos limpia, pero fíjense lo que dice luego el 9, y nos limpia del pecado que confesó o de todos. Ahora, ¿están viendo la gracia? Ahí usted está siendo perdonado por cosas que usted no sabe que cometió. Entonces luego el 10 dice, si decimos que no pecamos, ahí está hablando de cometer pecado aún estando en la santificación. Y dice, le hacemos mentiroso. Ahora, esa es la guerra que a veces hay entre un creyente y un no creyente. Te preguntan, ¿y tú no pecas? Hay una diferencia. Hay una diferencia, claro, en el creyente que es diligente. Entonces, fíjense cómo cuando usted como creyente anda en las cosas del mundo, y le voy a explicar más detallado eso, no andamos en luz. Es lo que Juan le dice, andan en tiniebla. Y dice, y no practican la verdad. Y Juan
dice que es del diablo. Así lo dice, siendo creyente. Dice, el que anda en tinieblas es el diablo. O el que practica el pecado es el diablo, aún siendo cristiano. Y luego dice, pero el que practica la justicia es de Dios. Ahora, notan que dice practica. Está hablando de un proceso que practicando vamos mejorando y ahí fallamos, pero es con dirección al Espíritu, donde buscamos la justicia, santidad y verdad de Dios. Mientras que en el cuerpo buscamos nuestra justicia y por naturaleza somos corruptos y estamos engañados, ¿verdad?, por el enemigo. Bueno, volviendo a este ejemplo de Juan 3, fíjense lo que dice más adelante, el verso 6, no tienen que buscarlo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, le dice aquí Jesús a Nicodemo, y lo que es nacido de espíritu, ¿qué dice luego? Espíritu es. Ahora yo quiero que noten que yo no dije el que es nacido, sino lo que es nacido. Yo lo voy a decir un poco diferente. Todo lo que proviene de Dios es espiritual. Todo lo que proviene del mundo es carnal. ¿Lo entienden? Si lo que usted y yo hacemos no proviene de nuestra búsqueda de Dios, hemos hablado de esto varias veces, buscamos a Dios, Dios produce en nosotros el fruto. Y así podemos perdonar de manera fácil. ¿A quién se le hace difícil perdonar cuando alguien le hace algo malo? Levante su mano. No tenga pena, que eso es algo natural en el ser humano, ¿verdad? Hay otros que no se le hace difícil perdonar. Eso puede ser una virtud. Hay personas que son fáciles para perdonar, pero para la mayoría no. Pero cuando usted ve que usted perdona a alguien fácil sabiendo que se le hace difícil, usted tiene que reconocer que fue Dios quien le dio ese fruto. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? A adorar a Dios. Porque usted sabe y sabemos que no producimos fruto. Si Dios no me ayuda a hacer eso, yo no lo puedo hacer. Entonces, eso es lo que va formando nuestra adoración. Porque nos damos cuenta que sin Él no podemos. Yo le comentaba al hermano Javier que esta mañana me levanté como pesado, como cargado espiritualmente. Y no tenía ni deseo de orar, le soy sincero. Oré, pero así, como una oración de anuncios de 2 minutos. Y estaba durante el día así como pesado, me sentía bien pesado, pero fíjense cómo estaba así pesado, pero yo estaba el día entero hablando con Dios, diciendo, Señor, no me siento bien, ayúdame, hablando con el Señor. Pero en la tarde entré en oración. Cuando yo estaba orando, yo sentía, yo recuerdo cuando me postré, ¿verdad? Yo sentía como ese peso, como cuando, no sé si le pasa, si cuando usted tiene ansiedad, como que siente como esa vibración interna, como esa ansiedad, como ese dolor interno. Y yo sentía cuando el Señor me daba agua, y yo sentía la frescura del Señor. Yo sentía esa paz en la oración. Entonces, es algo que si yo no oro, yo no hubiese podido estar aquí hoy. Si yo no hubiese ido a la fuente de vida que es Dios, yo no hubiese podido estar aquí parado, le soy sincero. Y no era algo grande que me pasaba, simplemente desanimado por un momento. Pero no tenía la fuerza de hacer lo que tenía que hacer. Y cuando salí de la oración, salí gozoso, contento, salí con nuevas fuerzas. Ahora, ¿dónde las recargué? En Dios. Por más que yo hubiese pensado, digo, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi cara, vamos a hacer esto, ¿verdad? En mis fuerzas. No lo voy a hacer, o no iba a ser espiritual. Iba a ser algo aquí, iba a ser hipócrita, porque iba a contrarrestar lo que verdaderamente siento, iba a aparentar que estoy bien. Pero yo tuve que postrarme y decir, Señor, yo no puedo solo, lléname de ti, necesito tu agua. ¿Cómo hacemos eso? Cuando nos inclinamos a lo espiritual. Ahora, esa ansiedad que en ese momento yo tenía, yo me podía comer un helado, yo podía pecar, yo podía hacer cualquier cosa para calmarme, una pastilla, ¿sí están de acuerdo? Para calmarme, pero era espiritual. Yo tenía que ir al agua, a la fuente de agua viva y que Él me dé esa frescura. Ahora, eso incrementa mi fe, me hace más dependiente. ¿Por qué creen que Santiago dice, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza? Lo que dice el texto es que todo el gozo y la alegría que viene de la carne, que le echemos a un lado y nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Lo que pasa es que cuando fuere tiempo no queremos esperar, queremos que sea ahora. Y eso es lo que fortalece nuestra fe en el Espíritu. Bueno, aquí vemos en Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Fíjense lo que dice Jesús.
Ahora quiero que mientras yo leo esto, usted se imagine el fluir de la vida de Dios entrando por el Espíritu, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado, número 1 dice, son espíritu. ¿Por qué dice espíritu? Porque no podemos recibir la palabra de Dios por la carne, por el intelecto, por el razonamiento humano. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y luego dice, y son vida. Aquí vemos que el espíritu es el que nos llena del fruto para poder vivir o convivir con el prójimo. Pero vida está hablando de la naturaleza de Dios. Hablando de ahora, que ahora anhelamos lo que Dios anhela, queremos lo que Dios quiere, nos molesta lo que Dios le molesta. Y vamos creciendo en este ejemplo. Yo utilicé un ejemplo siguiente. El oxígeno que respiramos allá afuera entra por la nariz, luego va a los pulmones, luego pasa a la sangre, y la sangre ahí tiene oxígeno y da vida. La sangre es la vida, dice la palabra. Y me quedé pensativo, digo yo, hay algo en el aire que la palabra le llama el aliento de Dios o el aire de Dios al Espíritu. Ahora, ¿quién se acuerda por dónde el Señor sopló a Adán el ruach? Por la nariz, ¿verdad? Y por ahí entró la vida, por el aire. Ahora, aquí yo me imaginé la palabra que dice son espíritu y vida, y lo uní, y lo que pude ver fue el aliento de vida, el respiro de Dios, el aliento del Señor. Cuando Dios habla, mis hermanos, sale vida de su boca. Y por eso es que la palabra, fíjense en esto, yo no sé si ustedes han hecho la pregunta y se dice, ¿por qué hay que leer tanto la Biblia? ¿Por qué razón hay que leer tanto la Biblia? Bueno, 2 razones le voy a dar. Número 1, para cambiar nuestra percepción terrenal y ponernos en la mente del reino eterno, para comenzar a entender el sistema de Dios. Esa es una de ellas. Número 2, la palabra de Dios es el aliento de Dios en nuestro corazón, la cual al obedecerla nos purifica. ¿Y qué es purificar? Nuestras intenciones. Miren, hermanos, yo no sé si usted es honesto en esto, pero a veces le llega pensamientos a uno que uno hasta se asquea a uno, como que le da uno dice, wow, de verdad somos malos. Yo recuerdo una persona una vez, estaba haciendo un comentario de una persona que se había muerto, pero la persona que estaba narrando la historia no estaba segura. A quien le estaba diciendo el que se murió, o sea, la persona le dijo, mira, se murió fulano de tal. Le dijo, la persona le preguntó, ¿quién? Y el que estaba narrando se le olvidó el nombre, dijo, ¿tú lo conoces? Y dijo esto, dijo, bueno, si se murió, tú vas a ver la foto porque la van a poner. Ahora, quiero que piensen en lo que yo acabo de decir. Si se murió, tú vas a ver quién es porque van a poner la foto allí. Ahora, fíjense cómo minimizamos la muerte de este muchacho para probar un punto. Yo no sé si ustedes pudieron captar lo que dije. En otras palabras, la persona que estaba narrando la historia dijo, cuando se muera, vas a ver la foto porque, bueno, ya saben que en Nueva York ponen una foto en las calles cuando alguien muere, unas flores o lo pintan. Y él dijo, cuando se muera, vas a ver la foto. No sé si me están entendiendo. Que a veces nosotros por probar un punto hasta matamos a alguien. Esa es la idea. O sea, minimizamos la idea de que, o sea, no tenemos la compasión de que muera o no muera. Lo más importante era probar a la persona si tú lo conoces. O sea, era un argumento de, si lo conoces, no me acuerdo. Y comenzó el argumento. Y la persona dijo, cuando muera vas a ver la foto allí. O sea, es algo que a veces nuestros pensamientos, hermanos, son impuros, humanamente hablando. Nosotros tenemos una apariencia externa como humanos. Y si el Señor saca todo lo que hay aquí dentro, en nuestra alma, ninguno saldríamos de nuestros hogares. Se lo confieso, hermanos, ninguno de nosotros. Dice que la palabra es como una espada que separa las intenciones y los pensamientos. Y a veces cuando le llegan pensamientos a uno carnales y uno conoce la pureza de Dios, la santidad de Dios, es que uno dice, Señor, de verdad entiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Porque muchos piensan que no necesitan perdón o no necesitan cambiar, sino que se creen ya que llegaron. Bueno, hablando del oxígeno, yo pensaba en el aliento de Dios. Por ejemplo, pensamos en un astronauta, cómo necesita un traje especial para respirar en el espacio. En la esfera espacial necesita ponerse un traje, ¿sí o no? Bueno, para nosotros tener comunión con Dios,
en la presencia de Dios necesitamos el ruach de Dios, el aliento de Dios, la vida de Dios. Y por esa razón, muchos de nosotros no encontramos, vamos a decir, la paz, no encontramos el gozo, porque a veces pensamos que si nosotros podemos resolver esto, lo que la palabra le llama andar en la carne es andar por medio de los sentidos. No todo lo que es carnal es pecado, pero todo lo que es pecado es carnal. A veces usted puede tener un deseo de comer y a lo mejor es tiempo de ayunar, a lo mejor. Y no es pecado comer, ¿verdad que no? ¿No? Pero en el momento que Dios te dice que ayunes, se convierte en un pecado. O sea, te domina la carne. Y fíjense cómo la adoración o la idolatría tiene que ver con buscar las cosas que solamente Dios da en el cuerpo. Eso es lo que llamamos idolatría. Cuando buscamos paz en las cosas que solamente Dios da en el mundo. Trabajo, fama, etc. Vamos a primera de Juan 5, verso 4. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Juan 5, 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos viviendo en la era donde la iglesia se ha hecho muy sensual. La palabra sensual tiene que ver con nuestros sentidos. ¿Sabía usted que presenciar la presencia de Dios, valga la redundancia, no tiene nada que ver con sentimientos carnales? Con escalofríos, con nada. ¿Sí sabía eso? Que para saber que Dios está con nosotros no tenemos que sentir. Es un acto de fe, de saber que Él está allí. Entonces hoy, desafortunadamente, las iglesias están llenas de luces y humos y eventos, etcétera, porque no le basta a Dios, sino que tienen que sentir algo. Estamos en la era de lo sensual, de donde todo lo tenemos que ver o sentir. Y ahora mismo, si usted y yo, oigan bien, no estamos aquí por fe, esto va a sonar muy aburrido. Muy aburrido. Ay, ya que se acabe esto. Pero si sabemos lo que es la palabra de Dios, estamos aquí con la boca abierta, saliéndose la salivita aquí, ¿verdad? Queriendo más palabra. Pero eso se hace por la fe. Porque esto de verdad que no motiva en la carne. Esto no anima mucho, hasta se puede dormir usted. Porque mientras más usted sabe lo que necesita Dios, más anhela su palabra. Bien, este texto, lo que acabo de leer ahora mismo en Primera de Juan, dice que todo lo que viene de Dios vence las batallas de la carne. Esa es la idea. Todo lo que nace en Dios vence las batallas o las guerras espirituales o la carne. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? ¿Qué dice? Nuestra fe. Miren, yo creo que el término que utilizamos siempre, ¿verdad?, acerca de la dificultad de la vida cristiana, tiene que ver con nuestra falta de buscar lo espiritual antes que lo carnal. Yo creo que si nosotros pudiéramos entender de que nuestro camino va, vamos a decir en este caso, hacia la izquierda, hacia lo espiritual, todo lo demás se hace bien simple y natural. Porque todo lo que procede de la naturaleza es fácil. O sea, a lo que me refiero es esto. Usted le pone a un cerdo un diamante en el suelo y le pone una cáscara de mango. ¿Qué usted cree que va a hacer? El diamante se lo comería si usted se lo entra a la fuerza. Pero por naturaleza, ¿qué se va a comer? Bueno, fíjense cómo la naturaleza simplifica todo, porque es por naturaleza. Cuando nosotros perdonamos como cristianos en fruto, debe ser algo fácil. Pero se complica es porque lo hacemos humanamente. Cuando pensamos, ¿verdad?, que el Señor dice, dale la otra mejilla. Cuando pensamos en eso, decimos, bueno, hay que ser bien valiente para eso. No, simplemente hay que ser espiritual. Y dice el texto que acabamos de leer, la fe, todo lo que nace en Dios, vence eso. Porque lo que va a sobrepasar eso es el amor, no es la valentía. El que te va a dar, Dios te va a dar amor por Él, para que lo bendigas, ores por Él y aguantes allí ¿verdad?, el mejillazo. Primera de Corintios 15:50, no lo busque, dice,
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué parte de nuestro ser fue salvado? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? ¿El alma? ¿Quién dijo el alma? Oye el alma por ahí. ¿El alma fue salvada? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El espíritu, ¿verdad? Lo dijimos, Efesios 2. El Señor nos dio un espíritu nuevo. Ahora miren, véanlo de esta manera para simplificarlo. Dios no viola nuestra voluntad. Dios nunca va, si nos salva del alma, o sea, si nos da una alma nueva, naturalmente iríamos al cielo como zombies, porque ya no tendríamos dos elecciones a escoger. Ya no sería por amor, sino que nos resucitó en espíritu para darnos la otra opción de seguir o por el espíritu o por la carne. Y ahora venimos a Dios por amor. El alma es lo que está, o sea, donde están las emociones, la voluntad, nuestra mente, etcétera. Pero es usted y yo, somos usted y yo que decidimos por dónde coger, o el camino ancho o el estrecho. O sea, es imposible que Dios salve nuestra alma porque sería violar lo que nos dio como libre albedrío. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. 2 Corintios 5, 17. Usted se sabe ese texto de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero vamos a verlo un poquito más despacio, ese texto que todos conocemos. 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, luego dice nueva criatura es, ¿verdad? Pero fíjense que tiene allí una condición, si está en Cristo. Bueno, ¿qué es estar en Cristo? Es estar bajo la protección y dependencia del Señor, cuando vivimos inclinados a las cosas espirituales. Pero luego dice, nueva criatura o nueva creación es. Ahora, este texto puede que nos choque, porque dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Parece ser como que ya esto es un hecho, ¿verdad? No sé si pueden ver el texto, pero se está refiriendo al espíritu, a la nueva creación espiritual. Ahora nosotros tenemos que hacer morir la carne, lo terrenal. Entonces, cuando el texto dice que las cosas viejas pasaron, se está refiriendo a nuestra muerte espiritual. Dice, he aquí, son todas hechas nuevas. Y todo esto, muy importante esa palabra, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Aquí notamos que lo que resucitó en nosotros fue el Espíritu, pero nosotros iremos al cielo si andamos en el Espíritu, no en la carne. Segunda de Pedro 1:3 para ir avanzando. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1, verso 3. Aquí vamos a ver en este texto el ser y el hacer, la naturaleza y el fruto de la naturaleza. Y aquí se van a dar cuenta de que cuando Dios nos dio un espíritu nuevo, dice que nos hizo participantes de la naturaleza divina. Cuando andamos en el espíritu, andamos participando de las cosas de Dios, ¿verdad? Dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen, ¿qué dice? A la vida. Ahí está hablando del ser, de la naturaleza de Dios. Luego dice, y la piedad. Y piedad habla de cómo vivimos, del hacer. Y ahí habla del carácter de Dios. La vida es la naturaleza de Dios y la piedad es el carácter de Dios. Usted y yo tenemos la vida de Dios y por medio de la práctica espiritual andamos en el carácter de Dios. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Participantes, colaboradores, ¿verdad? Con Cristo, esa es la sinergia de la vida cristiana. Participantes de la naturaleza divina.
Ahora, si miramos la foto, ¿dónde se encuentra la naturaleza divina? En el espíritu, ¿verdad? No podemos andar en la naturaleza vieja, que es la carne. Si nuestras decisiones están inclinadas a la carne, estamos en el viejo hombre. Si nuestras decisiones están inclinadas al espíritu, andamos en naturaleza divina. Eso es lo que dice el texto. Porque luego dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos carnales. Ahora, fíjense lo que dice el texto. Cuando nosotros huimos de las cosas del mundo, lo hacemos con el fin de andar en la naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos andar en la naturaleza de Dios de manera diaria y práctica? Con la mente llena de su palabra, pensando como piensa Cristo, en otras palabras, pensando con la mente del reino. Miren, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a hacer una lista en nuestra mente. Vamos a poner del lado izquierdo lo espiritual y del lado derecho lo terrenal. En prioridad, ¿a qué le ponemos más atención? Vamos a poner en esta lista la renta, mi salud física, todo lo que tenemos que hacer, el trabajo, etc. De este lado, ¿verdad? Mi vida de oración, de lectura, de estudio, meditación, servicio a Dios, etc. Pensemos en nuestro diario vivir, hacia dónde se va nuestra mente inicialmente. No tienen que contestar nada, solamente es para que lo piensen. ¿Qué es lo que más, en dónde pasamos más tiempo? Ahora vamos a examinarlo. Donde pasemos más tiempo, eso produce un fruto, o de justicia o de pecado. Ahora, fíjense cómo podemos vivir en las cosas de la tierra de manera espiritual. O sea, yo puedo trabajar, hacer mis cosas de la tierra, pero de manera espiritual. Comenzando mi día o iniciando en el Señor, y lo que el Espíritu produce en mí, entonces ya lo que sale por mi cuerpo es natural. Ya estamos operando en la naturaleza divina. El andar en las cosas de la carne dice que es muerte, y el andar en las cosas del Espíritu es vida y paz. Ahora, es irónico, hermanos, de verdad que estamos ahí todos incluidos. ¿Cómo es posible que buscamos en la carne lo que solamente el Espíritu da? Perdemos la paz por estar buscando las cosas de la carne. Perdemos la paz buscando paz. O sea, peleamos por buscar aquellas cosas que pensamos que dan paz. Andar en la carne, hermanos, es darle prioridad a las cosas de este mundo, olvidando que somos peregrinos. Aquí cuando la Biblia habla de una persona carnal, no está hablando del que mata, roba, peca o adultera. Un carnal es aquel que solamente está centrado en la percepción terrenal, en las promesas de aquí, preparando su vida para el futuro aquí y no allá. Eso es lo que significa ser carnal. A veces pensamos que ser carnal es pecar, en robar, matar, mentir, y no, eso también. Por eso dije que todo pecado es carnal, pero no todo lo carnal es pecado. Porque comer es carnal, es físico, ¿verdad? Y no es pecado, pero todo pecado sí es carnal. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Juan 1:2, y ahí concluimos. Perdón, me equivoqué, es tercera de Juan. Aquí tengo primera, pero es tercera. Tercera de Juan 1, verso 2. Tercera solamente tiene un capítulo, solamente tiene que ir al verso 2. No se pueden equivocar ahí, ¿verdad? Ahora, este texto que voy a leer, muchos lo usan para sacar dinero. Este texto, porque habla de prosperidad. Pero yo quiero que ustedes noten lo que el texto dice en el orden. Siempre no se olviden, hermanos, de esto. Dios nunca va a apelar primero por nuestra prosperidad del cuerpo que del espíritu. Nunca. Nunca, 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 absolutamente nunca. Siempre que el Señor nos va a bendecir, tiene que iniciar en el espíritu. De nada sirve, dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Fíjense lo que dice el verso 2. Tercera de Juan 1, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas, ¿qué dice? Prosperado. Esa es la idea hebrea del shalom de Dios. Esa es la idea de la palabra prosperado. En todas las cosas. Y que tengas, ¿qué dice? Salud.
Ahora, salud física, voy a decir esto, me voy a atrever a decir esto. Muchas personas, no todas, muchos cristianos están enfermos por no servir a Dios. Repito, no todos, no me condenen. Miren, la razón por que le pedimos algo a Dios tiene que tener un fin. Cuando yo le digo Dios, quiero dinero, no debe ser porque quiero una casa o quiero algo para mí, eso es egoísmo. Sino que cuando yo le clamo a Dios por algo, tiene que haber un fin, un propósito de Dios en eso. Y ahí va a venir, eso es pedir conforme a su voluntad. Si le pedimos sanidad física a Dios, yo no estoy diciendo que al servir vendrá sanidad, no estoy diciendo eso. Pero muchos están enfermos por no servir a Dios. ¿En qué sentido? Que Dios nos da las cosas para su gloria. Ahora, por eso dije algunos, porque Pablo estaba enfermo y servía a Dios. Pero hay muchos, dice Proverbios, creo que es Eclesiastés o Proverbio, dice que al ocioso se le disminuirá ¿qué? La fuerza. Ahora, fíjense en ese texto como dice que Dios le va a quitar la fuerza al que no la usa. Entonces, todo lo que pedimos tiene que ser con un fin de agradar a Dios o de glorificarlo. Y luego dice, fíjense lo que dice, que tenga salud, y fíjense lo que dice, así como prospera ¿qué? Tu alma. Ahora, ¿el alma prospera con dinero? ¿Con casa, carro, fama, ropa, etcétera? Imposible. Quizás prospere mi cuerpo en eso, pero no mi alma. Entonces, fíjense cómo está utilizando la prosperidad iniciando por el alma. Si nosotros buscamos lo espiritual, mi alma será prosperada. Y si mi alma es prosperada, mi cuerpo es un instrumento de Dios, por lo cual es bendecido. Ahora, sí, una persona puede ser cristiana y estar enferma, es posible. Lo vemos en Pablo, o sea, no estoy haciéndolo absoluto, pero muchas personas sí, Dios le quita, como ¿se acuerdan de cuando el Señor puso el hacha, iba a cortar el árbol, el Señor le dijo, no Señor, no lo cortes, dame un año más, a ver si le pongo un poquito de abono, ¿verdad? A ver si da fruto, si no, córtalo, a eso es que me refiero. Luego dice el 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahora, ¿qué está diciendo el texto? ¿En qué andaba el hermano? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu, eso es andar en la verdad. Dice el 4 Juan, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, en lo espiritual. Aquí vemos, mi hermano, que si el alma es prosperada por el espíritu, el alma prosperará y bendecirá nuestro cuerpo. No tiene que ser necesariamente dinero o salud física, pero Dios nos va a bendecir cuando comencemos por el espíritu. Ahora, esto que hemos estudiado, lo dejamos hasta ahí. Podemos ver, hermanos, cómo derribar ese argumento de lo que se predica hoy, que Dios te quiere hacer rico, que Dios te quiere sanar, y eso tiene un sí y un no, ¿verdad? Eso no es algo que es bíblico. Nunca vemos en la Biblia donde Dios pone de manera inicial las cosas terrenales, no tiene sentido. Si acabamos de leer Primera de Pedro, que nos llama peregrinos y extranjeros, entonces es ilógico que Dios nos dé cosas para establecernos aquí. Ahora, sí nos puede dar una buena casa, gloria a Dios, un buen carro, pero todo tiene que usarse ¿para qué? Para su gloria, ¿verdad? Porque todo se va a desvanecer, todo se va a quemar, todo se va a fundir, dice la palabra, todo se va a quedar atrás. Lo único que nos vamos a llevar es nuestro ser al cielo, si nos vamos con Él. Amén. Bueno, vamos a orar para concluir. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo esto que hemos escuchado no caiga en saco roto, sino que cada uno de nosotros retengamos, Señor, lo que hemos aprendido. Tu venir está cerca, Señor, y cada vez más muchos de los que tú has llamado, Señor, están secos espirituales. Pero nosotros no queremos ser sorprendidos así, Señor. Te pedimos, Padre, que nosotros al poner diligencia, Señor, en todo esto, tu Espíritu, Señor, nos ayude, Señor, a seguir adelante y terminar la carrera así como Pablo terminó, peleando cada día la batalla de la fe, confiado en ti, Señor, buscando las cosas de arriba, no las que perecen,
caminando en fe y no por vista, conforme al poder y la potencia que el Espíritu produce en nosotros, en cada obra que hacemos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.